Pepe Ponti, ¿cómo estás? Bien, bien. Semana del árbol, ¿sí? Contame por Exactamente. qué, a ver, tengo esa curiosidad. Bueno, en realidad, digamos, es una idea que ya tiene unos cuantos años, que es tratar de poner de relevancia la importancia del árbol, sino a nivel, no solamente a nivel integrante de ecosistemas, sino también la importancia que tiene a nivel desarrollo urbano, sí, particularmente en la mejora de determinadas condiciones urbanas, porque bueno, San Andrés de Giles, toda esta zona, si bien naturalmente estaba desprovista de árbol, sí, a partir de requerimientos humanos, particularmente en la zona urbana, realmente es un complemento muy interesante, ¿sí? No es difícil comprobarlo si uno va a las calles bien arboladas, por ejemplo de Mercedes, que una siesta de verano te baja la sensación térmica muchos grados, ¿sí? En cambio, en situaciones donde ese arbolado no es tan abundante o no es tan satisfactorio, los rigores del clima se sienten mucho más, ¿sí? Algo relativamente parecido ocurre en meses de invierno con determinadas especies que protegen, cortan los vientos y bueno, precisamente en esta zona durante algún tiempo además fue un complemento rural muy importante, particularmente cuando teníamos necesidades de monte de reparo para vacas, tanto en verano como en invierno, ya sea para proteger del sol como para cortar los vientos, obtención de leña, madera, sí, esos detalles fueron limitantes bastante importantes a comienzos de la historia del desarrollo tanto rural como urbano de esta zona. Hay que contarle a la gente que la provincia de Buenos Aires no tenía árboles. El árbol es un agregado, quizás en la zona ribereña, quizás sí, no, pero la Pampa no tenía árboles, ¿no? O sea que no es el árbol no es autóctono de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. La Pampa, como su nombre lo indica, no es ni parque, ni selva, ni bosque. Es una formación que se caracteriza precisamente por la ausencia de estos vegetales. De hecho, aparentemente era tan raro que Luján, antes de ser conocido como Luján, se llamaba Pago del Árbol Solo. Posiblemente un ombú o un sauce, más probablemente un ombú que crecía en el medio de la nada, ¿sí? Ya Meguino hizo algunos trabajos con respecto a este tema hace más de 100 años, ¿no? Sobre bueno, la duda de los biólogos y de los ecólogos es por qué, pese a que hoy traemos palo borracho del norte de la Argentina, ceibo de las islas del Delta, paraísos del Himalaya, robles de cualquier parte del hemisferio norte, se adaptan sin mayores inconvenientes porque no se habían desarrollado en forma natural. Bueno, quizás por los de la tierra, ¿no? Sí, pero Meguino planteaba que a diferencia de otros ecosistemas parecidos a los pampeanos, acá crece permanentemente el pasto, llegaba un momento en que se juntaba un colchón de biomasa muy importante, que por un rayo, por fermentación, por lo que fuera, se prendía fuego y eso arrasaba toda la pampa, quedando algunos sitios protegidos, como por ejemplo las riberas de los ríos principales, ¿sí? Si bien ahora hay toda una movida de botánicos que plantean que en realidad había árboles en esta zona, yo por diferentes relatos de viajeros, por estas cuestiones de Ameguino, me simpatiza más, digamos, la teoría de que en esta zona no había árboles. ¿Y se sabe cuándo se comenzaron a plantar árboles en la provincia de Buenos Aires y por qué? Quizás por la llegada de la ganadería. Vos estás diciendo bien que los animales necesitan resguardecerse del sol, ¿no? Sí, sí, mira, no tenemos buenos datos. No recuerdo si las leyes de Indias o en qué legislación española se habla de fomentar la plantación de durazno. Es más, de hecho, en San Antonio de Areco hay un libro bastante interesante de un capitán inglés, el capitán Gillespie, que bueno, cae prisionero en la primera invasión británica. Cuando ven los patriotas, los porteños ven que se viene una segunda en 1807, tenían un grupo de prisioneros que había confraternizado muy bien con todos los porteños, habían ganado adeptos, etc. Y eran peligrosos porque servían como fuente de inteligencia muy importante en caso de que triunfara la segunda invasión. No saben qué hacerlo, no los podían matar, los mandan al último confín del mundo donde no se pudieran escapar. Era Areco. San Antonio de Areco, claro, en 1807
eso era el equivalente a la base Vicecomodoro Marambio hoy en día. No había puente, camino, manera de comunicarse. Bueno, y el Gillespie escribe un libro, ahora no recuerdo bien el nombre, pero escribe un libro donde describe usos y costumbres de la comarca y bueno, plantea precisamente los árboles que nombra son perales, durazneros, árboles exóticos. Aparentemente la falta de leña era tan importante que para cocinar los ladrillos usaban grasa, usaban o bosta de vaca. ¿No? Exactamente, sí. En esa época, en 1806, ya había plantaciones de durazno. No sé muy bien cuándo arrancó, pero fue una necesidad fundamental por esto. Falta de leña, muebles. Cuando construyen el fuerte La Valerosa, hay un teniente Fredes que tiene que traer una serie de carretas desde el Tigre cargado de madera. Hoy en día es relativamente fácil, pero traerlo en madera, traerlo en carretas, sin puentes, sin rutas, ha sido toda una movida, ¿sí? Eso nos habla también de una ausencia local bastante importante porque complicaba muchísimo el desarrollo de cualquier emprendimiento que uno quisiera hacer. Volviendo al presente, ¿cuál es la situación del arbolado urbano en San Andrés de Giles? Bien, es algo relativamente complejo porque todavía sabemos poco con respecto al árbol y el común de la gente lo ve como un mueble, algo que lo pone y no tiene que molestar, tiene que hacer sombra en forma inmediata, pero ante menor inconveniente muchas veces la opción es sacarlo, no lo vemos como un ser vivo con necesidades, ¿sí? Requerimientos y pensando así, muchas veces se plantan especies que no se van a adaptar al... Además, pará, yo te interrumpo en esto. ¿No parecería ser que fuera haber sido una política de Estado en los diferentes gobiernos de San Andrés de Giles el arbolado urbano? Porque uno ve fotos de 1930, de 1918, de San Andrés de Giles, 1920, y se ven pocos árboles realmente, ¿no? Sí, entre 1930 y 1950 se avanzó en una campaña de arbolado que nunca encontré, no sé si está registrada en papeles, pero bueno, principalmente en el casco, en la zona más céntrica, plátanos y paraísos en las calles, por decirlo de alguna manera, secundarias. La historia es que Giles se desarrolló, aparecieron tendidos eléctricos, cables de todo tipo, servicios de cloaca, de gas, etcétera, etcétera. A lo mejor en una cuadra cabía 2 casas, 4 casas, hoy tenemos 20, ¿sí? Con mayor intervención del medio, hicimos asfalto, hicimos vereda y un lugar que podía darle las condiciones necesarias para que se desarrolle un árbol de primera dimensión, de pronto se vio invadido en pocas décadas e hizo que ese árbol, que si se hubieran mantenido las condiciones del pueblo no hubiera sufrido, hoy en día muchas veces no se adapte. Es el costo del avance también, ¿no? Uno no pretende que Giles se hubiera mantenido como en 1930, es simplemente un análisis de lo que fue ocurriendo. El problema, una de las partes del problema tiene que ver con eso, el fuerte avance que ha tenido San Andrés de Giles en todo lo que es prestación de bienes y servicios, que por otro lado nos vuelve mucho más cómoda la vida, ¿no? Pero tiene su contra también. Determinados eventos, muebles, inmuebles, seres vivos que antes se adaptaban en determinada zona del pueblo, hoy en día muchas veces no se cumple esto. Lo importante es tratar de darnos cuenta en qué casos sí se puede cumplir y tratar de respetarlo y mantenerlo, ¿no? Ya lo creo. ¿Ha cambiado la visión del vecino con respecto al árbol? Hace 20 años, 30, que yo, era un festival de poda, ¿no? En invierno sobre todo. Yo creo que esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hay un poco más de educación en ese sentido. Sí, algo se avanzó, pero todavía tenemos muy prendida la cuestión de que la poda, la cuestión esta de que la poda le hace bien al árbol. Si en realidad tenemos que tener en claro algo, no le hace bien, ¿sí? Los árboles se desarrollaron durante millones de años en los bosques sin que nadie fuera a podarlos, ¿sí? No obstante, en algunos casos la poda es necesaria,
por seguridad, por sanidad, para liberar un servicio público, pero no es que le haga bien al árbol, ¿sí? Muchos árboles rebrotan de forma espectacular frente a una poda, entonces el vecino lo ve como, mirá qué bien que le hizo, qué bien que rebrotó, pero en realidad es la simple respuesta del árbol frente a un ataque. No se quiere morir y trata de revivir lo más rápido y eficazmente posible, ¿sí? Pero no es que necesariamente le haga bien. Hay una ordenanza que se votó hace muy poco tiempo por la cual se le iba a dar un árbol por cada niño nacido en San Andrés de Giles. No sé qué resultado tuvo eso, si la gente lo solicitó, no lo solicitó. ¿Vos tenés información sobre eso? No, en realidad a mí no me ha llegado ninguna información al respecto en cuanto a gente que solicite árboles. Sí, nosotros tenemos una campaña de plantación, de hecho en estos días la estamos desarrollando, por la cual invitamos a que cualquier vecino que necesite árboles para su vereda o que sugiera determinado espacio público, se acerque a la Oficina de Obras y Servicios, se anote y nosotros le vamos a llevar, le vamos a plantar sin cargo el árbol. Claro, no el árbol que él quiera, sino algo que corresponda para ese lugar, ¿no? Siempre sos claro en eso. Exactamente, la idea es tratar de uniformar el arbolado. Si en Rivadavia se están empezando a ver cada vez más fresnos dorados, sí. En San Martín cada vez mayor cantidad de baguiñas, porque si no caemos en un mosaico que si está bien diseñado, hay mosaicos hermosos, pero por ahí puede llegar a ser una combinación de árboles que no dicen mucho y que muchas veces se traten de especies que no se van a adaptar al sitio, lo que decíamos antes, ¿no? Al principio todos los arbolitos son chiquitos, pero una vez que se desarrollan tenés diferencias de volúmenes de copa, etcétera, muy importantes. Pepe, gracias por esto. Digamos a la gente que cuide los árboles y que plante árboles, porque bueno, son importantes para la vida del ser humano también, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro, no es un elemento decorativo, sino que es un ser vivo que nos proporciona un montón de beneficios, ¿no? Exactamente. Y volvamos acá al ejemplo original de Mercedes, que te digo Mercedes, te digo La Plata, te digo Rosario, son árboles que son ciudades que tienen muy buen arbolado y realmente las condiciones urbanas mejoran. Y otra cuestión, cualquier vecino que venga se registre, le llevamos los árboles, repito, en forma totalmente gratuita. Si por algún motivo no se los llevamos, porque es muy común que se nos traspapele, que no encontremos el lugar, que por X motivo en un momento no se lo dejemos, que se acerque nuevamente y repita el pedido, ¿no? Gracias, Pepe, sigamos festejando la Semana del Árbol. Perfecto, gracias a ustedes, un gusto.